training of our staff to Keep meet all selling customer stuff. needs seriously and continue to work hard to ensure everyone has the best possible experience when travelling with us. But it's happening elsewhere too. This weekend I was at Cardiff City. Hola, ¿te gustaría hacer reportajes y documentales como los hacen los profesionales? ¿Te gustaría saber lo que saben ellos y aprender lo que aprendieron? ¿Te gustaría poder seguir un programa como los que siguen los estudiantes de las universidades en el Reino Unido que estudian documental? Por supuesto, yo no puedo dar todo o ofrecer todo lo que ofrece una universidad, pero sí puedo enseñar lo mismo que enseño a los estudiantes a hacer y a pensar acerca de los documentales. Mi nombre es Fernando, soy un productor-director que trabaja en el Reino Unido para las productoras británicas. Hago películas de documental y programas de televisión y además enseño, como habéis podido escuchar, en las universidades británicas. Con este podcast me gustaría compartir lo que sé con todos vosotros, hacer un pequeño programa educativo, digamos, aunque suena un poco aburrido, pero sin aburrimiento, con las manos en la masa, para que tú hagas películas documentales como las hacen los profesionales de la televisión y del cine. Para hacer un documental o un reportaje profesionalmente necesitas muy pocas cosas. La primera es una historia que contar. La segunda es una idea, cómo contar esa historia. La tercera, mucha curiosidad. La cuarta, perseverancia para terminarlo, pues no es fácil. En el aspecto de producción necesitas un plan. Sin un plan, las cosas pronto, muy pronto, empiezan a ir mal. Vamos a hacer reviews de equipos y cámaras, las cosas que necesitas para hacer un documental. Pienso empezar por lo más básico, de manera que todo el mundo, casi todo el mundo tenga acceso a poder contar una historia que debemos saber los demás y a contarla de una manera en la que los demás se interesen en tu historia. Para hacer documentales se necesitan no muchas cosas y no necesariamente equipo profesional. Siempre es bueno tener el mejor equipo que puedas alcanzar, pero no es solo el equipo lo que hace el programa de televisión o un documental interesante. Eres tú el que lo dirige, el que lo escribe, el que cuenta la historia. La otra cosa es que cuando empieces un documental, intenta no escoger un día tan airado como este de hoy. Escucharéis cómo ulula el viento en los árboles y en el micrófono. Una historia necesita un principio, una parte media en la que se desarrolla y se explica la historia, y un final, un desenlace o una conclusión. Muchos documentales parecen no tener conclusión. Se le deja a la gente que ve el documental, al espectador, sacar sus propias conclusiones. Pero no por ello quiere decir que no debas buscar qué conclusiones hay a una historia que quieres contar, que quieres relatar,
que quieres extraer de la realidad, grabar y llevársela a la gente con la que convives. El cine y la televisión son artes colaborativos y por supuesto es difícil hacer películas solo. Es posible, como esta que estoy haciendo yo ahora. Bueno, yo y el perro Zacarías, que está ahí abajo buscando animales del bosque. Yo creo que todo el mundo debería tener acceso a contar las historias de lo que les pasa a su alrededor. Tú, lo que te pasa a ti, a tu alrededor, lo que le pasa a tu familia, a tus amigos, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad. Vamos a hablar de cómo hacer documentales, cómo los hacen los profesionales, cómo puedes hacerlos tú. Lo primero que te diría es que no te obsesiones con buscar equipo profesional para hacer un documental. Hoy en día cualquier teléfono puede hacer vídeo y muchos de ellos lo capturan fenomenal. Lo importante es la historia que quieras contar, la historia que necesitamos saber los demás. Luego, después, viene la idea. Sí, la idea es precisamente la manera en la que vas a contar esa historia. Las historias que nos acaecen, las tristes y las alegres, son todas parecidas para los seres humanos, cambian las circunstancias. Lo que necesitas son ideas para contarlas, para contar tus historias de una manera refrescante y que entretengan, que capturen la atención del espectador. Necesitas, por supuesto, una cámara y un aparato, una tableta, un teléfono o un ordenador capaz de editar vídeo y una aplicación de edición. Una vez fuera de la lluvia y con una taza de té, vamos a resumir lo que hemos comentado. Lo primero es ¿qué es lo más importante? Para un documental o reportaje, lo más importante es la historia. En segundo lugar, necesitas unos medios para hacer un documental o un reportaje. No gastes demasiada energía en intentar buscar equipo profesional, porque ello te va a poner en una liga diferente. No lo va a hacer. Lo que se va a juzgar al final es si tu historia está bien contada y si le interesa a los demás. La historia puede ser grande o pequeña, puede ser de un suceso enorme de repercusiones para toda la humanidad o puede ser una historia doméstica, pequeña, familiar. La diferencia en el interés que pongan los demás en tu historia es cómo está contada. No seas demasiado ambicioso. Cuenta historias a las que puedas acceder y contarlas bien. Usa los medios a tu alcance. Cuenta una historia. Cuéntala bien. Cuéntala de manera que interese al prójimo. Y las cámaras profesionales te buscarán a ti.
En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo buscar una historia, cómo hacer brainstorm, como le llaman, a buscar una historia y cómo empezar a enfocarla de manera que tenga una perspectiva original, una perspectiva que interese a los demás. Y con esto, con este pequeño resumen, os dejo hasta la semana que viene.